Imagina que tienes 20 años, tienes trabajo, tienes una mujer que te ama, tienes toda la vida por delante, y en un solo día 3 hombres deciden destruirte. No porque hayas hecho algo malo, no porque seas un criminal, sino porque eres joven, porque tienes éxito, porque eres feliz, y ellos no pueden soportarlo. En un solo día te arrancan todo: la libertad, el amor, el futuro. Te encierran en una prisión en mitad del mar y se olvidan de ti, y el mundo entero se olvida de ti también. ¿Qué harías? ¿Te rendirías? ¿Te romperías? ¿O esperarías? Esperarías años, décadas enteras, construyendo en silencio la venganza más fría, más calculada, más perfecta que nadie ha ejecutado jamás. Esto es lo que hizo Edmond Dantes. Y cuando terminó, no quedó nada en pie de la vida de los 3 hombres que lo destruyeron. Absolutamente nada. Bienvenido a Venganza y Justicia. Hoy hablamos del Conde de Montecristo, y te garantizo que cuando termines de escuchar esta historia, no volverás a usar la palabra venganza de la misma manera. Un hombre que lo tenía todo. Edmond Dantes era un hombre sencillo. No pedía mucho al mundo, solo lo que se había ganado con su trabajo y su honestidad. Era marinero, joven, competente. Tan competente que a sus 19 años estaba a punto de convertirse en capitán del Faraón, un barco mercante que surcaba el Mediterráneo. Su capitán había muerto en alta mar y Dantes había llevado el barco a puerto con una habilidad que impresionó a todos. El armador del barco, el señor Morrel, ya había decidido darle el mando. El futuro de Dantes estaba escrito con letras brillantes. Tenía también a Mercedes, una mujer catalana de una belleza deslumbrante que lo amaba con esa clase de amor sencillo y absoluto que no necesita de grandes palabras. Iban a casarse, pronto, muy pronto. Dantes era el hombre más feliz de Marsella, y eso fue exactamente su perdición, porque la felicidad de algunos hombres es insoportable para otros. Los 3 hombres que lo destruyeron. El primero se llamaba Fernand Mondego, era primo de Mercedes, y estaba enamorado de ella con esa clase de amor enfermizo que no acepta un no. Miraba a Dantes y veía todo lo que él nunca tendría: la mujer que amaba, el éxito que no merecía, la felicidad que le resultaba ofensiva. El segundo se llamaba Danglars. Era el contador del Faraón, un hombre mezquino, envidioso, que había codiciado el puesto de capitán para sí mismo y que vio cómo ese joven marinero brillante se lo arrebataba sin esfuerzo aparente. El tercero se llamaba Caderousse. Era vecino de Dantes, un cobarde, un hombre sin carácter, que sabía lo que iban a hacer los otros 2 y que eligió callarse para no complicarse la vida. 3 hombres con 3 motivaciones distintas: el amor frustrado, la envidia profesional y la cobardía cómplice. Juntos escribieron una carta anónima acusando a Edmond Dantes de ser agente bonapartista, de llevar mensajes del emperador Napoleón desde la isla de Elba. Era mentira. Una mentira construida con piezas de verdad para hacerla más creíble. Dantes había hecho una parada en Elba durante el viaje, por orden de su capitán moribundo, para entregar una carta. No sabía qué contenía. No tenía ninguna implicación política. Era inocente completamente. Pero la carta de acusación era perfecta. Y la entregaron al fiscal del rey en el peor momento político posible, en pleno retorno de Napoleón. En un momento en que acusar a alguien de bonapartismo era suficiente para destruirlo sin necesidad de pruebas. El día que el mundo se cerró. Dantes fue arrestado el día de su compromiso, en plena fiesta, delante de Mercedes, delante de todos sus amigos. Lo sacaron esposado mientras miraba a la mujer que amaba sin entender nada, sin saber por qué, sin saber quién lo había hecho. El fiscal que lo interrogó se llamaba Villefort, y Villefort era un hombre que en otras circunstancias habría visto inmediatamente que Dantes era inocente. La carta que llevaba desde Elba iba dirigida al padre del propio Villefort, que era bonapartista. Si esa carta salía a la luz, destruiría la carrera de Villefort, su reputación, su futuro político. Así que Villefort tomó la decisión más cobarde y más criminal de su vida. Quemó la carta y envió a Dantes al Château d'If, la prisión más inexpugnable de Francia. Una fortaleza en una roca en mitad del mar,
frente a Marsella, el lugar del que nadie escapaba, el lugar donde los hombres entraban y no salían nunca. Dantes tenía 19 años cuando las puertas del Château d'If se cerraron a su espalda, y no volvería a ver el mundo libre hasta 13 años después. El infierno del Château d'If. Los primeros años en el Château d'If estuvieron a punto de acabar con Dantes, no físicamente, mentalmente, porque Dantes no entendía nada, no sabía por qué estaba allí, no sabía quién lo había acusado, no sabía si Mercedes lo esperaba, no sabía nada. Solo sabía que estaba en una celda de piedra húmeda en mitad del mar y que nadie venía a buscarlo. Cayó en una desesperación profunda, dejó de comer, decidió morirse de hambre, eligió la muerte antes que esa existencia sin sentido. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Escuchó ruidos de alguien cavando en la pared de su celda. Y un día la pared se abrió y apareció un anciano, un sacerdote italiano llamado el abate Faria. Faria era un hombre extraordinario, un erudito, un sabio. Había sido consejero de cardenales y de reyes. Había acumulado durante décadas un conocimiento enciclopédico que ahora, atrapado en una celda, le sobraba y no sabía qué hacer con él. Y Dantes era joven, inteligente, desesperado y con todo el tiempo del mundo. Faria le enseñó todo: matemáticas, historia, filosofía, idiomas, ciencias, economía, estrategia militar, química. En 6 años, Dantes pasó de ser un marinero analfabeto a ser uno de los hombres más cultos de Europa. Y Faria le hizo algo más. Le dio una razón para vivir. Le reveló la existencia de un tesoro escondido en la isla de Montecristo. Un tesoro de valor incalculable que el abate había heredado de un cardenal romano y que llevaba décadas esperando a quien supiera encontrarlo. Cuando Faria murió, Dantes lloró por primera vez desde que había entrado en prisión. Lloró por el único amigo que había tenido en 13 años, y luego tomó una decisión fría y absoluta. Escondió su cuerpo en el saco mortuorio de Faria. Se colocó él mismo dentro del saco original, y cuando los guardias lo tiraron al mar desde las murallas del Château d'If, Dantes cortó el saco con un cuchillo que había escondido y nadó hacia la libertad en la oscuridad de la noche. Encontró el tesoro. Estaba exactamente donde Faria le había dicho, en una gruta de la isla de Montecristo, escondido bajo toneladas de roca, había diamantes, rubíes, monedas de oro, joyas de un valor que en aquella época era suficiente para comprar un reino. Literalmente, Edmond Dantes salió de esa gruta siendo el hombre más rico de Europa. Y entonces empezó la transformación más meticulosa y más fría que puedas imaginar. Dantes no volvió a Marsella, no buscó a Mercedes, no se presentó ante sus enemigos, desapareció durante años, viajó por el mundo, aprendió, se refinó, construyó una identidad nueva, tan completa y tan elaborada que nadie podría reconocer en el elegante y misterioso conde de Montecristo al joven marinero que había desaparecido 13 años antes. Aprendió a moverse en la alta sociedad, aprendió a hablar con reyes y con criminales con la misma facilidad. Aprendió los secretos de todos los que iba a destruir, porque eso era lo que iba a hacer. No actuar por impulso, no atacar de frente, sino entrar en la vida de cada uno de sus enemigos, aprender sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos, sus debilidades más íntimas, y luego usarlo todo contra ellos, con precisión quirúrgica, sin prisas, sin piedad. La venganza sobre Fernand Mondego. Fernand Mondego, el primo de Mercedes que había denunciado a Dantes por amor frustrado, había prosperado enormemente durante su ausencia. Se había casado con Mercedes, que lo había aceptado creyendo que Dantes había muerto, y había construido una carrera militar gloriosa. Era ahora el conde de Morcerf, un héroe de guerra, un noble respetado, un hombre con una reputación impecable. Pero Dantes había investigado esa reputación y había encontrado la grieta perfecta. Años atrás, durante la Guerra de Independencia griega, Fernand había traicionado a su comandante, el bajá de Janina, vendiéndolo a sus enemigos a cambio de dinero y de la hija del bajá, que convirtió en su esclava. Un crimen de guerra, una traición que había costado la vida a cientos de personas.
Dantes lo tenía todo documentado. Testimonios, pruebas. La propia hija del Bajá, que se llamaba Aidé, y a quien Dantes había liberado y protegido durante años. Cuando el momento fue perfecto, Dantes presentó esas pruebas ante la Cámara de los Pares de Francia, públicamente, ante toda la nobleza francesa. La carrera de Fernand se derrumbó en un día. Su reputación fue destruida para siempre. Mercédès, que había descubierto la verdad sobre la denuncia de su marido y que había reconocido a Dantes, abandonó a Fernand. Su propio hijo, Albert, lo desafió a duelo considerándolo un deshonor para su familia, y Fernand, solo, arruinado, deshonrado y abandonado por todo y por todos, tomó la única decisión que le quedaba. Esa noche se escuchó un disparo en su mansión vacía. La venganza sobre Danglars. Danglars había usado la desaparición de Dantes para construir una fortuna enorme. Era ahora un banquero poderoso, rico, influyente, uno de los hombres más ricos de París. Dantes lo destruyó de la manera más apropiada posible, con dinero, con la misma herramienta que Danglars había usado para construir su poder. Durante meses el conde de Montecristo movió sus recursos inmensos para manipular los mercados financieros en que Danglars operaba. Le concedió créditos enormes para animarlo a hacer inversiones cada vez más grandes y más arriesgadas. Y luego retiró su apoyo de golpe, en el momento más inoportuno, cuando Danglars estaba más expuesto. La fortuna de Danglars se evaporó. Sus bancos quebraron, sus socios lo abandonaron, sus acreedores lo persiguieron. El hombre más rico de París quedó en la ruina más absoluta en cuestión de semanas. Y para completar su humillación, Dantes se aseguró de que Danglars cayera en manos de bandidos en Italia, que lo tuvieron secuestrado y le fueron arrancando su último dinero pieza a pieza hasta dejarlo literalmente sin nada, sin un solo franco, sin una sola posesión, sin un solo amigo, solo en el mundo con el peso de todo lo que había hecho. La venganza sobre Villefort. Villefort era el más culpable de todos. Era el único que sabía con certeza que Dantes era inocente. Era el único que podría haberlo salvado y que eligió deliberadamente destruirlo para proteger su propio interés. Y era el que tenía los secretos más oscuros. Dantes los había encontrado todos, el crimen político de su padre, un hijo ilegítimo que Villefort había enterrado vivo creyéndolo muerto y que había sobrevivido para convertirse en un criminal, una esposa que envenenaba a su propia familia para heredar sus fortunas. Dantes no tuvo que hacer casi nada con Villefort, solo colocó cada pieza en su lugar. Se aseguró de que la esposa de Villefort fuera descubierta, de que sus crímenes salieran a la luz, de que todo el mundo supiera la verdad sobre la familia del hombre que había encarcelado a un inocente para proteger su carrera. La esposa de Villefort fue descubierta y se envenenó a sí misma junto con su hijo. Villefort presenció el derrumbe total de su mundo, su familia destruida, su reputación en ruinas, su carrera terminada, su mente rota. Cuando Dantes fue a verlo por última vez para revelarle quién era realmente, Villefort ya no estaba allí. La mente del hombre que había destruido a Dantes se había roto completamente bajo el peso de todo lo que había perdido. Reflexión final. Edmond Dantes consiguió todo lo que se propuso. Sus tres enemigos principales fueron destruidos completamente. Fernand muerto, Danglars arruinado y humillado, Villefort enloquecido. La venganza más perfecta, más calculada, más total que se haya ejecutado jamás en una historia. Pero hay algo que Dantes descubrió al final de ese camino que ninguno de sus enemigos había podido quitarle y que paradójicamente la venganza sí le había costado: los años, la juventud, las oportunidades de una vida normal. Mercédès lo había esperado un tiempo, pero nadie puede esperar eternamente a un fantasma. Y cuando Dantes recuperó su libertad y su nombre, descubrió que el tiempo no espera a nadie, ni siquiera al conde de Montecristo. ¿Mereció la pena? Él creyó que sí. 13 años en una celda de piedra en mitad del mar justifican mucho. Pero la pregunta que queda flotando cuando termina todo es siempre la misma. ¿Qué hace la venganza con el que la ejecuta mientras la construye? ¿En qué lo convierte? ¿Qué le roba mientras le devuelve lo que le quitaron? Dantes obtuvo su venganza,
Pero el chico de 19 años que entró en el Chateau d'If no salió nunca. En su lugar salió algo diferente, algo más frío, algo más oscuro, el Conde de Montecristo, y eso tiene un precio que ningún tesoro del mundo puede pagar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las más grandes historias de la literatura. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias de la literatura y la ficción. Hasta la próxima.